hemos llegado entonces al último tema de nuestro capítulo de neurología. En verdad les agradezco mucho la paciencia. Ha tenido demoras, pero bueno, ya les explicamos las limitaciones que estamos teniendo en estos momentos. Pero igual la gran ventaja es que vuestro examen pues es para diciembre todavía, ¿no? Es más, con todos los problemas que está habiendo, es muy probable inclusive que lo pasen para tercera semana de diciembre quizá. Bueno, hay que ver cómo se reactivan las universidades. En cambio, los chicos del residentado sí están contra el tiempo. Su examen es en un mes. Pero bueno, fuera de eso, vamos a dedicarnos ahora a conversar sobre la convulsión febril, ya, sobre los síndromes epilépticos, sobre las crisis epilépticas y sobre el tratamiento de ambos. Ya son dos diapositivas muy importantes y en verdad quiero que lo aprendan de una sola para que vean que es sencillo, ¿ya? Lo primero que tienen que tener claro es que epilepsia no es igual que crisis epiléptica. ¿Está bien? La epilepsia es una enfermedad, por lo tanto tiene un tratamiento específico, una clasificación dentro del CIE, es una entidad nosológica que se agrupa en tres síndromes, los famosos síndromes epilépticos, idiopáticos, sintomáticos y criptogénicos, ¿ya? Se llama entonces síndrome epiléptico al conjunto de signos y síntomas que presenta un paciente con determinado tipo de crisis, con determinada edad de presentación, con determinado pronóstico, con determinado electroencefalograma característico, con un determinado tratamiento, ¿correcto? Y finalmente un determinado desencadenante, ¿ya? Así que decimos que una persona tiene un síndrome epiléptico cuando tiene un conjunto de signos y síntomas, dentro de los cuales está una crisis epiléptica de cierto tipo, que se manifiesta a partir de cierta edad, que tiene cierto pronóstico, que tiene cierto perfil en el electroencefalograma, que tiene cierto tratamiento y que tiene ciertos desencadenantes. ¿Está bien? Esos son los síndromes epilépticos. Entonces, el síndrome epiléptico es mucho más que una crisis epiléptica, porque una crisis epiléptica, lo voy a poner acá, simplemente es la descarga neuronal descontrolada de un grupo de neuronas producto de una anoxa. ¿Está bien? Eso es una crisis epiléptica, una descarga neuronal no controlada de un grupo de neuronas. Y estas crisis epilépticas, vengan acá abajo, pueden ser focales, cuando el grupo de neuronas que se descarga es un grupo pequeño, o puede ser generalizada, cuando son todas las neuronas las que entran en despolarización descontrolada. Y como se darán cuenta, la única forma de saber si es focal o generalizada es por un electroencefalograma. No hay otra forma de saber cuántos grupos neuronales están despolarizándose. Y muy aparte es la clasificación clínica. La clasificación clínica es convulsivas y no convulsivas. O sea, una crisis focal o una crisis generalizada pueden dar manifestaciones clínicas de movimiento, eso se llama convulsivas, o puede no dar manifestaciones clínicas y eso se llama no convulsiva. O sea, yo ahorita me puedo callar y en verdad estoy convulsionando por dentro, por eso el término está mal dicho, no puedo decir que estoy convulsionando, tengo que decir que tengo una crisis epiléptica. En cambio, si yo empiezo a moverme, entonces tengo una crisis epiléptica convulsiva. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, la epilepsia es una enfermedad, ¿correcto? Que afecta a muy poca cantidad de personas, 0.5 o 1%, y se engloba en síndromes epilépticos, que son signos y síntomas con un tipo de crisis específica que se manifiestan a cierta edad, que tienen un pronóstico, un electro, un tratamiento y un desencadenante específico. ¿Está bien? Esos síndromes epilépticos pueden ser idiopáticos, sintomáticos o criptogénicos. Correcto.
Pero un componente esencial del síndrome epiléptico es el tipo de crisis. ¿Y qué es una crisis? Una despolarización descontrolada de un grupo de neuronas. Por lo tanto, puede ser una crisis focal, si es un grupo pequeño el que se descontrola, o una crisis generalizada, si es que son varios o todos los grupos neuronales que se despolarizan. Y aparte de ello, clínicamente yo puedo ver movimiento, se llaman crisis convulsivas, ya sea focales o generalizadas, y puedo no ver movimiento, crisis no convulsivas. Y la única forma de saber si es focal o generalizada es con un electroencefalograma. ¿Está claro? Claro, Doc. Entonces, va a depender con qué queremos empezar a estudiar. ¿Queremos empezar a estudiar primero las crisis o primero las epilepsias? Bueno, primero estudiemos las crisis porque son más frecuentes. 1 de cada 10 personas en algún momento de su vida puede tener una crisis. O sea, puede tener una noxa, cualesquiera que éstas sean, que hace que un grupo de neuronas o todo el cerebro empiece a despolarizarse sin control. ¿Está bien? Entonces vamos acá a conversar de las causas de las crisis epilépticas, ¿ya? Estas causas o noxas que hacen que la neurona se despolarice van a variar con la edad. En los recién nacidos hasta los 2 años, en primer lugar es la hipoxia, luego trastornos metabólicos, sobre todo del sodio, la meningoencefalitis y la crisis epiléptica febril que arranca a partir del sexto o quinto mes de vida. ¿Está bien? Luego tienes de 2 a 12 años, aparecen las crisis idiopáticas, o sea, no se sabe por qué. Luego vienen las febriles. ¿Está bien? Las febriles van a durar más o menos hasta los 5 años. Hasta ahí son frecuentes. Y su pico máximo de ocurrencia son alrededor de los 2 años. Las febriles. ¿Ya? Recuerden, por favor, que las crisis epilépticas febriles son las más frecuentes que hay en pediatría. Luego tenemos de 12 a 18 años las idiopáticas, solo que en este caso se les pone un apellido que se llaman idiopáticas juveniles. Idiopáticas juveniles. ¿Ya? Y finalmente, las por traumatismo. Las crisis que ocurren en los pacientes que sufren TEC. Muy bien, luego tenemos de 18 a 35 años, correcto, tenemos las crisis, producto de los TECs también, pero aparecen enfermedades infecciosas como neurocisticercosis o en el caso del VIH, toxoplasmosis, ¿ya? En pacientes con VIH. Pasados los 35 años hasta los 55 años, las crisis suelen ser de origen tumoral. Tumores en el lóbulo frontal, en el temporal o en el parietal, en fosa anterior, típico, ¿ya? Y finalmente, pasados los 55 años, las crisis epilépticas más frecuentes son por enfermedades cerebrovasculares, ¿ya? Por enfermedades degenerativas, que ya vimos en la diapo anterior, por traumatismos o también por tumores, ¿ya? Entonces, a lo largo de la vida, la noxa va cambiando. Entonces, noten esto, por favor. Cuando la noxa no se identifica, se llama idiopática. ¿Está bien? Idiopática. Por eso, los pacientes que tienen una crisis epiléptica que no saben la causa, se llama idiopática. ¿Ya? Ahora, si ves, acá existen los síndromes epilépticos idiopáticos. Entonces, las crisis idiopáticas pueden terminar dando síndromes idiopáticos, ¿ya? Estos síndromes idiopáticos con el tiempo se fueron descubriendo que son problemas de canalopatías. Por lo tanto, hay un componente familiar bien establecido, porque se heredan los errores en los canales de sodio, potasio, calcio, voltaje dependientes. ¿Está bien? Muy bien. El resto de causas, el resto voy a decir con verde, hipoxia metabólica, febril, traumatismos, tumores, todas estas son causas de crisis que son identificables. Entonces, estas crisis que estoy marcando en verde pueden también convertirse en una epilepsia. Eso se llaman epilepsias sintomáticas. Se llaman sintomáticas porque hay un daño orgánico
que se puede evidenciar por una imagen, que es una resonancia, o por la historia clínica, que nos dice que ha habido una lesión hipóxica, metabólica, lo que fuera, y eso ha sido el que ha causado la crisis, ¿correcto? O perdón, la epilepsia. Y finalmente, se conoce como criptogénico a aquellas causas o aquellas síndromes epilépticos que se cree que son orgánicos, pero no se puede probar en la imagen. Eso se llama criptogénico. Se tiene alta sospecha por historia clínica que es orgánico, pero no podemos demostrar en la imagen el foco de la lesión. Entonces acá es donde se puede complicar un poco tu clase porque tú vas a decir, doctor, entonces, ¿qué es la diferencia entre una crisis y una epilepsia? Bueno, crisis es la descarga de neuronas por una noxa, que hemos visto que es cualquiera de estas. En cambio, la epilepsia, vénganse acá abajo, es cuando hay dos o más crisis sin causa que lo explique directamente. ¿Correcto? O sea, si yo estoy caminando y tengo una crisis, entonces, vamos a poner, yo tengo 32 años. Entonces, si tengo una crisis, según tus causas, puede ser porque tengo una infección en el cerebro, ¿correcto? O porque he sufrido un traumatismo encefalocraneano. Eso tendrás que verlo en la anamnesis. Supongamos que he tenido una crisis producto de una caída. Me caí y hice la crisis. Entonces, el paciente tiene una crisis convulsiva por TEC, ¿correcto? Ponte que el paciente se vuelve a caer, ¿correcto? Y vuelve a hacer una crisis. Entonces el paciente vuelve a tener una crisis por TEC. Así que en ningún momento tu paciente se ha vuelto epiléptico, ¿ya? Pero ¿qué pasa si después del TEC el paciente empieza a hacer crisis sin tener ningún antecedente? O sea, tuvo su TEC en mayo y convulsionó, si quieres, en mayo después del golpe, pero luego en junio, sentadito en su casa, está escuchando su clase y convulsiona, sin ningún desencadenante. Entonces, esa ya va la primera crisis, sin causa directa. Luego pasa otro mes en agosto y vuelve a convulsionar, va a su segunda crisis sin causa directa. Entonces, ese paciente ya lo que tiene es un síndrome epiléptico. ¿Está bien? Entonces va a ir al médico y el médico le va a tener que hacer tres cosas. Una muy buena historia clínica, un electroencefalograma y una resonancia magnética nuclear con contraste. Esas tres cosas tiene que hacer. Entonces vamos a poner el ejemplo. Le hace su historia clínica y le va a decir, oye, ¿y desde cuándo convulsionas o tienes tus crisis? Bueno, le va a decir, yo nunca he tenido nada, pero desde esa vez que me golpeé, ese TEC, luego empecé a convulsionar. Ah, ya. Por historia clínica entonces hemos identificado que es un paciente que tuvo un traumatismo como causa de la crisis. Y luego ese traumatismo terminó siendo, apunten esta palabra, un foco epileptógeno. Esa es la palabra. Un foco epileptógeno. Ese hematoma o lo que sea que se haya hecho en su cerebro termina convirtiéndose en un foco epileptógeno. Entonces, si su propio cerebro no puede controlar este foco epileptógeno, quiere decir que solito el foco epileptógeno va a de por sí generar otras crisis a pesar de que ya no haya un traumatismo. Entonces, si el paciente hace dos crisis por culpa de este foco epileptógeno que va madurando, así se llama, entonces ya lo calificas de síndrome epiléptico. ¿Pero qué síndrome epiléptico va a ser? ¿Idiopático, sintomático o criptogénico? Sintomático, pues, doc, porque tenemos un antecedente de daño orgánico y seguro en la resonancia magnética vamos a poder ver qué. ¿Qué vas a ver en la resonancia magnética? El foco, pues, el foco epileptógeno. Y en el electroencefalograma también se va a ver el foco epileptógeno que tiene una actividad patológica. ¿Entendieron? Entonces, de esa forma has diagnosticado una epilepsia. Muy bien. Entonces, eso era lo más importante. Ahora, en esta segunda parte de esta diapositiva, vamos a hablar sobre algunos tipos de síndromes epilépticos idiopáticos. ¿Ya? Acá son puro dato duro,
no hay nada más que conversar, son datos duros, apúntalo, lo tienes que memorizar y te va a servir para tus exámenes. Lo más importante ya lo hemos aprendido. ¿Está bien? El famoso síndrome de West y el síndrome de Lennox-Gastaut ocurren en niños que han sufrido anoxia al nacer o encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Está bien? El síndrome de West ocurre más o menos entre el segundo mes de vida al segundo año de vida. El síndrome de Lennox ocurre pasado los 2 años de vida. ¿Ya? Usualmente, el síndrome de West complica con Lennox-Gastaut. Borren la L. Gastaut. Borren la L, ¿ya? Gastaut. Entonces suele complicar. En el síndrome de West, el electroencefalograma típico es un patrón de ipsarritmia, así se llama. Ipsarritmias. Mientras que en el Lennox-Gastaut es un complejo polipunta-onda. PPO. Polipunta-onda de 3 Hz, que es un pésimo patrón de electroencefalograma. En el síndrome de West, las crisis suelen ser espasmos, así se llama. Espasmos flexo-extensores. Y en el síndrome de Lennox-Gastaut tenemos crisis del tipo polimorfas. ¿Qué significa polimorfas? Tónicas, clónicas, tónico-clónicas y de ausencia. Se llama polimorfa porque tiene todos los tipos de crisis. Tónica, clónica, tónico-clónica y ausencia. ¿Está bien? En el síndrome de West hay retardo mental y en el Lennox-Gastaut hay retardo mental severo. Severo. Esos son los aspectos del síndrome de West y del síndrome de Lennox-Gastaut. Ahora te hago una pregunta. ¿Cumple los requisitos de síndrome epiléptico? A ver, ¿tiene un conjunto de signos y síntomas? Sí. ¿Tiene un tipo de crisis específica? Sí. ¿Tiene una edad de manifestación? Sí. ¿Tiene un pronóstico? Sí. El pronóstico es malo, ¿ya? Por si acaso. Es malo en ambos casos. ¿Tiene un electroencefalograma? Correcto, ya les dije el patrón. ¿Tiene un desencadenante? Les dije, la hipoxia. Sí. ¿Y tiene un fármaco específico? También. ¿Ya? El fármaco lo vamos a estudiar en la siguiente diapositiva, en el tratamiento de epilepsia. ¿Ya? Bueno, seguimos. Otro síndrome que suelen preguntar es la ausencia típica. ¿Ya? La ausencia típica es un síndrome epiléptico. Ojo, todos los que están viendo acá son síndromes epilépticos generalizados. O sea, todos acá tienen un componente en el electroencefalograma de toda la corteza comprometida. ¿Está bien? Entonces, la ausencia típica se presenta en niños más o menos, no se sabe, es idiopática. Vamos a poner idiopática. Aparece en niños de 5 a 10 años aproximadamente. Mientras que la ausencia atípica también es idiopática, pero suele aparecer en niños de 9 a 13 años más o menos, en la pubertad. 9 a 12, 9 a 13. ¿Ya? La clínica en la ausencia típica son pérdida súbita de la conciencia, el chiquito se desconecta, ¿correcto? Pero mantiene conservado el tono muscular. Vean acá el dibujo, este es un dibujito de una crisis de ausencia, el chiquito pierde la conciencia, tú te das cuenta porque aparece la mirada fija en el horizonte y aparecen movimientos automáticos como chupeteo, llevarse los dedos a la boca, masticar, rumiar, y el paciente no cae, o sea, no pierde el tono. Esas son las características. Y ocurren varias veces al día, y duran menos de 15 segundos. Eso es la clínica típica de la ausencia típica. En cambio, la ausencia atípica, también hay caída de conciencia, también preserva el tono, pero ocurre pocas veces en el día y suelen durar más de 15 segundos. ¿Cuál es la diferencia con esto? Que las crisis de ausencia típica tienen buen pronóstico. Para la adolescencia curan. En cambio, las ausencias atípicas tienen mal pronóstico y pueden persistir inclusive en los pacientes adultos. ¿Ya? Finalmente, el electroencefalograma es un complejo punta-onda de 3 Hz en la típica y en la atípica punta-onda menor a 3 Hz. Cuanto menos Hz tenga, es más grave.
¿Ya? Muy bien. Y terminamos con la mioclónica juvenil. La epilepsia mioclónica juvenil justamente se llama así juvenil porque es idiopática, pero aparece a los 13 años de vida hacia los 19 años de vida. 12, 13 hacia los 19 años de vida. ¿Ya? El paciente tiene crisis como lo ven acá, mioclónicas, son crisis mioclónicas al momento de despertar en miembro superior y mantiene la conciencia. Entonces, si no saben bien lo que es un mioclono o no lo recuerdan, es un movimiento reflejo de los músculos, mioclono. Y a todos nos ha pasado, acuérdate cuando estabas durmiendo y te soñabas que te ibas a caer y saltas bruscamente en el sueño, ¿no? Como ven acá este dibujito, saltamos en la cama. Ese es un mioclono. Entonces imagínate que estos jóvenes tienen estos mioclonos en los miembros superiores al momento de despertarse, con la conciencia preservada, no pierden el sensorio, ¿ya? ¿Y a qué se asocia? ¿Cuál es un desencadenante? Un desencadenante es un mal sueño, consumir alcohol, estímulos lumínicos intermitentes, luces psicodélicas, la hiperventilación, todo eso son desencadenantes, ¿ya? Entonces un chico que no duerme bien, que tomó el día anterior, que se expone a luces psicodélicas o que hiperventila, puede hacer una epilepsia mioclónica juvenil. El electroencefalograma no es muy importante, hay complejos punta onda de 3 Hz, nada del otro mundo, pero igual ese es su patrón, ¿correcto? Entonces de esa forma hemos estudiado los síndromes epilépticos idiopáticos generalizados más frecuentes, el West, el Lennox, las ausencias y la mioclónica. ¿Hay más? Hay muchos más, chicos. Hay un montón, pero con eso es suficiente, ¿ya? Ahora vamos a conversar explícitamente de la convulsión febril. Noten que se dice convulsión, no debería decirse epilepsia febril, ¿ya? Aunque el término correcto debe ser crisis febril, usamos la palabra convulsión, ¿por qué? Porque hay componente motor, correcto. Entonces las convulsiones febriles suelen ser motoras, o sea, hay movimiento, ¿ya? Se subdividen en simple y compleja en función del riesgo. O sea, la simple no tiene riesgo de transformarse en una epilepsia y la compleja tiene un poquito de riesgo de transformarse en una epilepsia. O sea, un niño que tiene una convulsión febril compleja sí debería ir a controles para evitar o al menos diagnosticar tempranamente una potencial epilepsia. En cambio, un niño con crisis febriles simples no tiene de qué preocuparse, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características clínicas que los diferencian? Acá está. La crisis simple es más frecuente, dura menos de 15 minutos, es del tipo generalizada, tónico-clónica. No se olviden que el componente tónico va primero, son más o menos unos 30, 60 segundos de contracción y el componente clónico va después, más o menos 90, 60 segundos de contracciones clónicas, ¿no? Es única al día, solo hay una vez y de ahí para porque hay agotamiento, se agotan los neurotransmisores. Y el periodo posictal es corto o a veces no hay. Quiere decir que el cerebro no queda con ningún residuo después de la crisis. En cambio, las crisis complejas, febriles, son más raras, duran más tiempo y eso supone que debe haber un foco en el fondo que está manteniendo tanto tiempo la convulsión. Suelen ser focales, o sea, solo afecta a un grupo de neuronas, lo cual refuerza la idea de un foco. Suelen ser recurrentes durante el día, o sea, no se agota, eso refuerza la idea que hay un foco. Y finalmente el periodo posictal es prolongado e inclusive puede haber la famosa parálisis, la parálisis posictal de TOT, y esto también supone un potencial foco. Así que por todo ello, estos niños sí deberían tener un electroencefalograma de control e inclusive una resonancia magnética y un seguimiento para ver que no terminen haciendo algún tipo de epilepsia idiopática. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces espero que hayan entendido bien la diferencia entre epilepsia y crisis.
Creo que es bien didáctica la clase, bien sencilla y con eso terminamos. El siguiente video será para conversar sobre el tratamiento de ambas, tratamiento de la crisis y tratamiento de la epilepsia.